Continuamos entonces con el estudio del sistema excretor y nos vamos a referir ahora a algunas patologías que comprometen a los riñones, que son los quistes simples. Es una patología muy común, la vemos todos los días en el consultorio. A modo de ejemplo, se dice que la mitad de la población mayor de 50 años tiene un quiste renal. Estos, por supuesto, pueden ser diferentes y van a aumentar en número y tamaño con la edad. Pueden ser únicos, múltiples, unilaterales, bilaterales. Generalmente son asintomáticos, aunque pueden tener complicaciones como la hemorragia, la infección o la transformación maligna. Vuelvo a reiterar la utilidad de la ecografía, en la posibilidad de detectar un quiste en cualquier órgano del abdomen, lo ve fácilmente, en este caso en el riñón. Vemos una imagen acá con imagen anecoica, con refuerzo acústico posterior, característico de los quistes. A veces son muy grandes, como en esta imagen inferior, y a veces ocupan el cerebro renal y los llamamos quistes parapiélicos. Existe una clasificación ecográfica de los quistes, dado que hay diversos quistes. Las imágenes que mencionamos recién son quistes simples, que tienen una pared muy delgadita y contenido homogéneo anecoico. Sin embargo, puede haber quistes que tengan septos con calcificaciones dentro, o múltiples septos, o engrosamientos o mamelones dentro de la pared y los septos, o mucho más complejos, digamos, ¿no? Bueno, esta clasificación de Wozniak, así se denomina, nos permite un poco orientar al médico de cabecera sobre las posibilidades de malignidad que pueda tener esa lesión quística. Por supuesto que cuando es un quiste simple, no tiene la probabilidad de malignidad es cero, ¿no? Pero si es un quiste muy complejo, la probabilidad de malignidad asciende al 100%. Así que nos ayuda mucho a clasificar los quistes y es probable que cuando reciban un informe diga qué tipo de clasificación de Wozniak es la lesión que tiene el paciente. Simplemente para mostrarles que el ludograma excretor es muy poco útil para las lesiones focales del riñón. Este es un ludograma excretor. Fíjense que podemos reconocer perfectamente los riñones de un lado del otro, el sistema excretor, pero acá en el lado izquierdo vemos que algo ocupa lugar, que comprime y desplaza los cálices y un poco la pelvis, pero sinceramente la radiología no nos permite diferenciar entre un quiste y un tumor sólido, cosa que la ecografía lo hace muy fácilmente. Así que, por favor, para el diagnóstico de quistes renales no pidan urograma excretor, ni radiografía simple porque no nos sirve. Es mucho mejor una ecografía. Claro que hay síndromes de poliquistosis renal, que esto provoca que los riñones sean grandes, bilaterales, una nefromegalia. Existen dos tipos, básicamente: el tipo dominante, que es de adulto, la poliquistosis renal del adulto, o la forma recesiva en los niños. Estos quistes van creciendo y con lo cual el parénquima va sufriendo y lleva al paciente a la insuficiencia renal crónica y es una causa de diálisis, ¿no? A modo de ejemplo, les muestra estas imágenes de resonancia de pacientes con poliquistosis. Recuerden que había imágenes de T2 donde los líquidos se ven blancos, como en este de aquí, miren la cantidad de quistes, o imágenes T1 donde los líquidos se ven oscuros, hipointensos, hiperintensos en T2, hipointensos en T1. Creo que hay algunos quistes que se los ve hiperintensos en T1, y estos son aquellos quistes que han sufrido hemorragia y por lo cual cambian el patrón de intensidad de señal. Y en la tomografía también, fíjese, tomografía sin contraste, vemos todas las lesiones redondeadas hipodensas, algunas espontáneamente densas porque tienen hemorragia aguda, y en la tomografía con contraste, fíjense, el parénquima se realza con contraste, los quistes por supuesto no, porque tienen contenido líquido y no tienen por qué realzarse con el contraste. Como mencioné hace un rato, hay tumores quísticos, y esto sí debemos diferenciar de los quistes simples, dado que estos tumores, fíjense, que tienen pared gruesa y irregular, algunos sectores sólidos, septos, y estas son lesiones tumorales, ¿no? Este sería un Wozniak de grado alto, porque es altamente probable la posibilidad de un cáncer. Pero así como hay tumores malignos, hay tumores benignos. Hay algunos que contienen grasa y son muy característicos, se llaman angiomilipomas, pero hay otros. A modo de ejemplo, una ecografía renal, el riñón derecho, que lo vemos perfectamente, y acá un nódulo hiperecogénico por contenido graso, y es un angiomielipoma. O en la tomografía, recuerden que podemos tomar densidades, y si tiene grasa podemos decir, bueno, esto tiene grasa porque tiene tal valor de unidad Hanfield, generalmente por debajo de 70-80 unidades. Pero hay también tumores malignos, ¿no?
Y esto es el más frecuente de todos, el carcinoma de células renales. Es más frecuente en varones después de los 55 años. Por lo general son únicos y muy pocas veces se ven pacientes con tumores bilaterales y claro que hay factores de riesgo, ¿no? Muchas veces estos pacientes, estos tumores los detectamos en pacientes que consultan por otra cosa. No les voy a decir que de todos los días, pero digamos sí de todas las semanas encontraron tumores renales de pequeño tamaño en pacientes que consultan por otros cuadros. Entonces se realiza una ecografía hepatobiliopancreática por una molestia digestiva y le encontramos un tumor renal, o hacemos una tomografía o una resonancia por otra razón y encontramos pequeños tumores renales. Y esto es muy bueno, dado que los encontramos en estadios tempranos y el pronóstico del paciente es muy bueno. En ecografía, a diferencia de los quistes, fíjense que se lo ve como una masa o un nódulo que tiene, digamos, ecos adentro. No es anecoica como los quistes, sino que tiene ecos adentro y esto nos ayuda a decir que esto es una lesión sólida. Claro que utilizamos mucho la tomografía y la resonancia para valorar mejor la ubicación de la lesión y para la estadificación, ¿no? Ver si existen metástasis o compromiso vascular de los tumores. Ejemplos de tumores renales evaluados con tomografía, fíjese esta masa en el riñón derecho, y lo que les mencionaba recién en la tomografía, también valoramos el compromiso vascular. Aquí se ve un trombo del tumor que ocupa la vena renal derecha, ¿no? Y entonces cambia el estadio tumoral. La angiografía les muestro simplemente un ejemplo, pero no tiene demasiado valor para esto. Sí, digamos, cuando hay tumores que pueden sangrar mucho, y entonces se hace una embolización previa a la cirugía para que el cirujano pueda trabajar de mejor manera. Y en resonancia también los podemos valorar. Recuerden que es una alternativa a pacientes que tienen alergia al yodo, y entonces vemos los tumores, en este caso un tumor en el tercio superior riñón derecho, y vemos además perfectamente la vena renal y la cava inferior sin trombosis, ¿no? En los niños en particular hay un tumor muy frecuente que es el nefroblastoma o tumor de Willis, y acá tienen un ejemplo de una masa en el riñón derecho, en registros sin contraste y con contraste de tomografía, o en la ecografía vemos esta masa sólida heterogénea con algunas áreas de apariencia quística. Pero hay tumores también que comprometen el urotelio, ¿no? Y son los carcinomas de células transicionales. Y lo comprometen en toda la extensión. Por supuesto que es más frecuente en la vejiga, pueden estar en la pelvis, en el uréter. Es más frecuente en población adulta y anciana. Tiene factores de riesgo también esta enfermedad, y por lo general consulta al paciente por hematuria o dolor. Claro que el diagnóstico cuando está en la vejiga va a ser por cistoscopía con biopsia para darle el material al patólogo. Sin embargo, los métodos de imágenes nos ayudan bastante. A modo de ejemplo, miren acá la ecografía, donde se ve un pólipo acá en la vejiga, un pólipo sésil que crece de la pared de la vejiga hacia la luz. Pero en ocasiones, al crecer, pueden comprometer el meato ureteral. Fíjense, acá hay un defecto de relleno, así el contraste no se puede introducir en esta área, por eso se la ve más radiolúcida, y la uronefrosis que provoca este tumor, dado que infiltra el meato ureteral, y entonces el sistema excretor izquierdo está dilatado en este estudio, que es un urograma excretor. También podemos valorarlos con resonancia y tomografía. Acá tumores que comprometen la pelvis y parcialmente los cálices, tumores pequeños de vejiga o tumores enormes de vejiga, como en este paciente, el tumor ocupa casi toda la luz vesical. La vejiga también puede tener divertículos al nivel del colon o el esófago. Y entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, fíjense que se rellenó la vejiga con el contraste en estudio de urograma excretor, y además se rellena esta otra imagen que está acá, que es un divertículo de la uretra, o acá en una cisturetografía vemos también un divertículo como se rellenó con contraste y que está en comunicación con la vejiga. La glándula prostática sufre aumento de tamaño a partir de los 50 años en los hombres, y cuando es mucho el aumento de tamaño, comprime la uretra y entonces provoca cuadros de disfunción y residuo miccional. Estos
Perdón, esto sucede generalmente a medida que vamos cumpliendo años, por encima de los 60 años, ¿no? Tiene complicaciones, las infecciones, la litiasis, por supuesto cuadros de hematuria y puede inclusive llevar a fallas renales. A modo de ejemplo, ¿no? Para que nos sirva para estudiar, digamos, la glándula prostática, les quiero mostrar el impacto del aumento de volumen. Fíjense en este urograma excretor cómo el piso de la vejiga está elevado por el aumento de tamaño de la glándula prostática, pero les vuelvo a reiterar, desde el punto de vista de las imágenes, se la estudia por ecografía transrectal. El urólogo hará el tacto rectal para tocar la estructura y el contorno de la glándula prostática, y la ecografía nos mostrará la estructura interna, como podemos ver aquí, el transductor en el recto, la glándula prostática aquí, y por delante vemos la vejiga anecoica porque tiene orina, ¿no? Pero la ecografía además nos sirve para guiar punciones. Entonces, en un paciente que sospechamos que pueda tener un cáncer de próstata, vamos a hacer las punciones en diferentes áreas y toma un muestreo, a veces cuando no hay una lesión definida. Y hablando del cáncer de próstata, esta neoplasia es frecuente en hombres de más de 50 años. Vuelvo a reiterar la importancia del tacto rectal e inclusive el dosaje de antígeno prostático específico. Y generalmente se ubica en la zona periférica, ¿no? Y acá hay imágenes de ecografía transrectal, de una próstata, de una ecografía prostática transrectal, y en los últimos años se está utilizando mucho la resonancia magnética para el diagnóstico del cáncer de próstata, sobre todo cuando al paciente ya se le ha hecho biopsia y no se ha detectado un cáncer, pero persiste con valores muy elevados de PSA. Y a modo de ejemplo, acá tenemos imágenes de resonancia magnética en corregistros coronales, sagitales y axiales en T2, donde se ve acá en el registro axial, fíjense en la mitad derecha, la glándula prostática, la estructura, y del lado izquierdo toda esta área hipointensa que corresponde a un cáncer de próstata. Como mencionamos, la patología testicular desde el punto de vista de imágenes se utiliza la ecografía. Dentro de las patologías que lo comprometen están los tumores, el testículo, la mayoría de ellos son germinales, y distintas clasificaciones, ¿no? Les voy a mostrar imágenes, abajo tienen un testículo normal, fíjense la estructura, el contorno, y acá atrás el epidídimo, y en este caso a la derecha un testículo con un nódulo hipoecoico adentro que era un tumor testicular. Claro que el testículo puede no descender, y esto es la criptorquidia, y la ecografía también nos ayuda a ubicarlos para que el cirujano lo pueda descender, dado que el testículo abdominal puede llevar a que desarrolle algún tipo de neoplasia. Pero también la ecografía nos sirve para estudiar el varicocele, que es la dilatación del plexo venoso. Fíjense aquí en la ecografía cómo se ven todos estos tubos dilatados, que es las varices, o cuadros agudos de torsión, como en la torsión de ovario. Acá lo mismo, la aplicación del Doppler nos ayuda a identificar, fíjense el normal cómo está perfundido, y se ve ahí todos los vasos en el Doppler, y el testículo torcido no tiene irrigación. Y por supuesto los procesos infecciosos e inflamatorios, e inclusive la presencia de hidrocele, que es líquido dentro de la vaginal. Pero existen una serie de enfermedades que comprometen el retroperitoneo, y algunas ya hemos visto, como los adenomas suprarrenales, ¿no? Estos pueden ser funcionantes y causar cuadros de síndrome de Cushing, o no funcionantes. La mayoría los encontramos y son no funcionantes, por suerte. Pero también pueden ser asiento de metástasis de distintos tumores, o de una patología muy poco frecuente, que es el carcinoma suprarrenal. Hay algunos en particular, como el feocromocitoma, que provoca el aumento de catecolaminas y cuadros de hipertensión, o tumores que se ven en población pediátrica, que son los neuroblastomas. Veamos algunos ejemplos de normales. Les recuerdo que para el estudio de las glándulas suprarrenales nos basamos básicamente en la tomografía computada. En la ecografía las glándulas normales no se ven. Cuando están agrandadas sí las vamos a poder ver, y eso nos va a servir, pero el estudio en sí se hace con tomografía. Normalmente la derecha se ubica por detrás de la vena cava inferior. Aquí vemos esta imagen así como en coma.
y la del lado izquierda justo por encima y delante del polo del riñón, señalada ahí por flechas. Fíjense acá, comparen la glándula suprarrenal derecha normal, la izquierda con un nódulo, que es un adenoma, o en este otro paciente, la glándula suprarrenal derecha normal y la izquierda con una masa muy heterogénea que se realza parcialmente con el contraste en la periferia y la zona central queda sin realzar y comprime un poco el riñón izquierdo y era un feocromocitoma. O grandes masas, como mencionamos, un tumor que podemos encontrar en población pediátrica es el neuroblastoma, y fíjense cómo en el registro coronal esta gran masa ha comprimido el hígado hacia arriba y desplazó y comprimido el riñón derecho hacia abajo, ¿no? Enorme masa tumoral de la glándula suprarrenal. Pero en el retroperitoneo hay otras, digamos, patologías tumorales. Una muy frecuente es el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, que son las adenomegalias, y recuerden que nosotros nos guiamos por el tamaño, cuando en el eje menor tiene 10 milímetros o más, y a modo de ejemplo, fíjese acá, un paciente con linfoma, tomografías con contraste del abdomen, vemos la aorta acá por delante de la columna, la vena cava, que se realza con el contraste, y podemos diferenciar perfectamente todas las adenomegalias que rodean a los grandes vasos y ocupan el retroperitoneo, aunque también hay otras dispuestas en el mesenterio. Pero estas adenomegalias pueden tener distintos orígenes, ¿no? De linfoma, metástasis de testículo, de cáncer de cuello de útero, otros, ¿no? Y hay tumores primarios benignos y malignos, ¿no? A modo de ejemplo, les voy a mostrar acá dos imágenes, por ejemplo, este paciente con un lipoma, y nosotros recuerden que en la tomografía la grasa tiene un valor de unidad Hanfield determinado, entonces podemos hacer con relativa precisión el diagnóstico del lipoma, pero a veces fíjense que estos tumores que tienen áreas con contenido graso, otras áreas más densas que se realzan con el contraste, y ya no es la característica clásica del lipoma, sino que pensamos que hay una degeneración maligna y efectivamente era un paciente con un liposarcoma. Entonces repasemos lo que hemos visto hasta aquí. Dijimos que la evaluación de las litiasis urinarias las podemos hacer con radiografías simples, dado que muchas de ellas son densas y las podemos identificar. Sin embargo, tiene algunas fallas, y utilizamos además la ecografía, donde se ven hiperecogénicas con sombra acústica posterior, pero nos queda el uréter, difícil de evaluar con ecografía, y para ello usamos la urotomografía, que es una tomografía de abdomen y pelvis sin contraste. Estas pueden estar en el riñón, en el trayecto ureteral o en la vejiga, como en esta imagen de acá abajo. Existen distintos tipos de estudios radiológicos, desde el urograma excretor, la uretrografía retrógrada, la cisturetrografía. La uretrografía retrógrada y la cisturetrografía la utilizamos, la uretrografía retrógrada la utilizamos para la evaluación de la estenosis de la uretra, y la cisturetrografía para evaluación básicamente de malformaciones congénitas con reflujo reflujo vesicureteral, como en este ejemplo que estamos viendo a la derecha. Mencionamos la uronefrosis como la dilatación del sistema excretor, y lo podemos evaluar con distintos métodos, desde un urograma excretor, la ecografía, la tomografía y la resonancia. La utilidad de la ecografía para diferenciar quistes de tumores sólidos. Recuerden que los quistes son anecoicos con refuerzo acústico posterior, y los tumores sólidos no van a tener adentro ecos y estructura mucho más heterogénea, con lo cual eso es importante. Y la ecografía, además, en las litiasis va a ser una imagen, nos va a mostrar una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, al igual que en la vesícula biliar. Bueno, espero que les sea de utilidad y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.